Nuestro tema de hoy es poner por obra la voluntad del Eterno. Y lamento decirle que muchas de las veces se pone por obra la voluntad de un pastor que está aún en contra de la palabra del mismo Dios eterno. Y la mayoría de las personas lo toman como que están bien, porque están obedeciendo al pastor. Pero ¿qué dijo el apóstol Pedro acompañado por Juan cuando están ante un concilio de gente que supuestamente sabe las reglas de interpretación bíblica y que esta gente no sabe absolutamente? Y le dicen, ya, ustedes tienen que callar, ya no pueden hablar más en el nombre de ese tal Yeshua. ¿Qué es lo que responden ellos? Bueno, creo que ustedes tienen razón, ustedes son los sabios, ustedes son los entendidos, ustedes son los que tienen la máxima autoridad para interpretar las escrituras. Es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Es necesario obedecer al Dios eterno antes que a un grupo de gente que se llaman doctores de la ley. Deuteronomio capítulo 29 versículo 10 empieza así nuestra porción semanal. ¿Cómo dice? Guardaréis pues las palabras de este pacto. Algo bien importante que me llama a mí la atención. ¿A qué te está llamando Dios? ¿A aceptar a un tal Jesús? ¿A aceptar a un Yeshua? ¿A aceptar a una religión? ¿A aceptar una iglesia? ¿O a entrar en un... ¿A qué te está llamando? Sí, hermano. 29:9. No, tenemos un poco diferente la versión de la Torah con la que tenemos. ¿Ok? Está bien. Bueno, suponiendo que es el versículo 9. Guardaréis pues las palabras de este pacto y las pondréis por obra. ¿Para qué? Y te dice el Eterno ¿para qué? ¿Quién lo está diciendo? Lo está diciendo Adonai en su palabra, es Torah. Y las pondréis por obra. ¿Qué cosa? Las palabras que Él te dio en el pacto. ¿Alguien me puede simplificar en palabras bien sencillas cuáles son las palabras del pacto? Primeramente, tienes que saber quién es tu Dios. Yo soy el Señor tu Elohim que te sacó de la tierra de esclavitud. ¿No tendrás dioses ajenos? Fuera de ti. No tendrás escultura, ni imagen, ni nada de lo que está en el cielo, en la tierra, ni debajo de la tierra. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Guardarás el día de Shabbat. Esas son las palabras del pacto. Entonces quiero decirle, guardaréis pues las palabras del pacto y las pondréis por obra. ¿Para qué? Y Dios te da la respuesta. Para que prosperes. Pregunta que yo tengo para usted. ¿Quién realmente quiere prosperar? Todos. Yo no creo que haya nadie que diga, no, para mí no son las bendiciones, yo no quiero eso para mí, bendito sea el Eterno. Entonces, la porción semanal nos está urgiendo, nos está insistiendo, nos está diciendo algo que se repite muchísimas veces a lo largo del Tanaj. Es más, a lo largo de toda la Biblia. Prácticamente de principio a fin, las palabras de Dios son, guarda las palabras del pacto, ponlas por obra, poner por obra lo que Dios te dijo. Entonces, hay algo que dice, poner por obra la voluntad del Eterno. Ese es el tema de nosotros el día de hoy. Ahí es donde quiero llegar y basta recordar algunos versículos que vamos a mirar para entender cuántas veces Dios dice, y no son todos, no puedo ponerlos todos, pero algunos ejemplos para entender cuando Dios dice que pongamos por obra, que guardemos sus palabras y que las pongamos por obra. Vamos a uno que tenemos aquí en la pantalla. Levítico capítulo 18 y versículo 4. Lo lee conmigo, dice, mis ordenanzas pondréis. ¿Qué está insistiendo Dios? Por obra las palabras
que yo te he dado. Hermana Rosy, tengo una pregunta para usted. Si Dios le da una palabra, conforme a su palabra, que no está en contra de las Escrituras, para que se le diga al pueblo, ¿usted cree que el Eterno nomás quiere que lo escuchen? ¿O quiere que hagan lo que les está diciendo? ¿Qué cree usted? Las dos cosas, que escuchen y que ya lo hagan. Que lo escuchen y que lo hagan. Porque si no, de nada sirve nada más escuchar, si no pones por obra lo que Dios te está diciendo. Entonces, mis ordenanzas pondréis por obra, Levítico 18:4, y mis estatutos guardaréis, andando en ellos, yo, el Eterno, vuestro Dios. Verso 5 dice, por tanto, guardaréis, ¿qué cosa? Mis ordenanzas, los cuales, haciendo el hombre, vivirá en ellos. Yo, el Eterno, que está diciendo. Otro verso más, Primera de Crónicas 28:7. Está hablándole el Eterno que va a confirmar el reino de un hombre, de Salomón en este caso. Asimismo, yo confirmaré su reino para siempre, con una condición. ¿Cuál es la condición que pone Dios a David? Que si Salomón se esfuerza, lo va a confirmar como rey para siempre. ¿Cuál es la condición? Si él se esforzare a poner por obra mis mandamientos y mis decretos, como lo ha hecho hasta este día. ¿Cuál es la promesa entonces que Dios le da a David? Tu hijo va a permanecer, tu descendencia va a permanecer, tus hijos van a permanecer, con una condición: que tu hijo se esfuerce por poner por obra mis mandamientos. Esa es la condición que el Eterno está poniendo. Vamos a uno más. Capítulo 26 de Levítico, en versículo 3. Si anduviereis en mis decretos y guardareis mis mandamientos y los pusieres por obra. Otro más. Números 15:39. Hablando de los tzitzit, hablando de las franjas, hablando de lo que nosotros deberíamos de usar en nuestra ropa. Hablando del cordón azul que debemos de tener entre nosotros cuando prácticamente todos los días, no dice el día de servicio, dice, y os servirá de franja para que cuando los veas te acuerdes de todos los mandamientos del Eterno. ¿Para qué? ¿Para qué quiere que te acuerdes de los mandamientos del Eterno? Para una razón: para ponerlos por obra, y no mires en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos, en pos de los cuales tú te puedas prostituir. Entonces Dios nos está diciendo: usa tu tzitzit para que no se te olvide mi palabra. Usa los tzitzit para que te acuerdes de poner por obra mi palabra. Bendito sea el nombre del Señor. Y podríamos mencionar más como ejemplos. Tenemos Deuteronomio 5:31, capítulo 6, versículo 1, 6:25, 19:9, 28:1, 38, Segunda de Reyes, capítulo 17 y versículo 37, Nehemías 9:34, Salmo 119, verso 16. Y no estamos agotando todos los versículos que hay, solamente le estoy poniendo ejemplos. ¿Cuántas veces Dios dice que quiere que pongamos por obra su palabra? Pero no podemos pasar por alto dos versículos importantes que encontramos en el Brit Hadashah. Ahora, si Dios lo está repitiendo constantemente, y le vuelvo a decir, ni siquiera son todos, ¿qué cree que te está intentando decir el Eterno con que pongas por obra su palabra? Vamos a verlo más claro, ya con gente que lo entendió en el Brit Hadashah, o en el Nuevo Testamento. Romanos capítulo 2 y versículo 13. Pregunta: cuando Pablo escribe esta carta, ¿Yeshua ya había muerto? ¿Verdad que sí? Entonces ya estamos dentro del pacto. Ya Yeshua había hecho el pacto renovado con sus discípulos, y esta es la copa del nuevo pacto. ¿Pero qué está diciendo Pablo? Ya en el nuevo pacto, míralo. A lo mejor lo hemos ignorado porque no, es que esas cosas no eran para nosotros. Pablo escribe y está hablando en el nuevo pacto, porque no son, no dijo no eran. ¿Verdad que no dice no eran? Sino dice no son de la ley, de la Torah, ante Dios. No son los oidores, no son los que oyen la ley. Oh, yo ya sé de la ley. Oh, yo ya la escuché. No, yo ya fui al seminario. Yo ya sé de la ley. Hasta aprendí hebreo. Pues no dice que los que aprendan hebreo.
No dice que los que vayan al seminario. Dice, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley. Estos serán justificados. Este hombre, San Jacob o Santiago, para que me entienda, el hermano en carne de Jesús, conocido en el ámbito hebreo como Jacobo o como Jacob el justo. Así se le conoce dentro de los escritos hebreos aunque no quiere nada con Jesús, así se le conoce. Y este era hermano en carne de Yeshua. Vean lo que él dice. Pero ser hacedores de la palabra. no tan solamente oidores, el que solamente oye, ¿qué dice él? Se está engañando a sí mismo. Oiga, si lo están diciendo estas dos personas importantísimas en el Nuevo Testamento, ¿cree que ellos entonces están en contra de lo que ya se escribió allá por Moisés? Al contrario, nos están reafirmando que ellos siguen creyendo lo que nos han dicho que ya no creían. Bendito el nombre del Señor. Denle la gloria a Dios. Bendito es nuestro Padre Celestial. Gracias, eterno Dios de la gloria. Entonces vamos a adentrarnos en nuestra enseñanza con esto que ya tenemos en mente. Ahora, ¿cuál es la voluntad de Dios? Es lo que vamos a entender. En esta ocasión, Moisés, en esta porción semanal, Moisés reúne a todo el pueblo junto con los extranjeros, y esto es una señal bien importante. No solamente dijo Israel, vengan para acá, sino que reunió a todos los que habían salido de Egipto, que eran extranjeros también, los unió como un solo pueblo, indicando ya una señal profética de que en el tiempo futuro todos los que quisieran irse agregando, iban a irse agregando a este mismo pueblo que ya era. Entonces dice que los reúne juntamente con los extranjeros en presencia de Adonai. ¿Para qué? Para solicitarles que de su propia voluntad entren al pacto con Dios. Él no dijo, hey, mira, hoy quieres aceptar a Yud Hei Vav Hei por tu Elohim. No, quiero que entres en un pacto. A fin de que si entraban en el pacto, el Eterno los iba a confirmar como su pueblo, como ya les había dicho más antes. Por eso a este pacto se le conoce como Arbut. Esto es un pacto de garantía, algo así como de que Dios no va a fallar. Hoy te dicen, te doy mi palabra. Pues Dios dio su palabra de que no iba a fallar, y que el pacto en el que entrara su pueblo iba a ser un pacto eterno, iba a ser un pacto para siempre. Y eso es lo importante, que Moisés dice, con ustedes hago hoy el pacto, pero con alguien más que no estaba ahí en ese momento. ¿Con quién cree que hizo el pacto Moisés? Delante del Eterno. ¿Con quién cree? ¿Con quién más cree que dice, con ustedes hago hoy el pacto? Y con alguien más. A ver si lo recuerdan. ¿Con quién? ¿Con quiénes? Y esos que no estaban ahí, ¿quiénes son? Exactamente, díganlo con firmeza. Ese soy yo. Entonces, conmigo también estaba haciendo el pacto el Eterno. Y si estas son las palabras del pacto, ¿qué te pide Dios? Que pongamos por obra las palabras de este pacto. Vamos a ir a Deuteronomio capítulo 29 y versículo 14 para entenderlo, y versículo 15. Dice, y no solamente con ustedes hago yo este pacto y este juramento, sino con quién más, sino con los que están aquí presentes hoy con nosotros delante del Eterno nuestro Dios. ¿Quiénes estaban presentes? Todas las 12 tribus, todos los extranjeros que salieron de Egipto, y si alguien más se les pegó en el camino, todos esos estaban delante del Eterno. ¿Ok? ¿Y con quién más dice Moisés que está haciendo el pacto? Y con los que no están aquí hoy con nosotros. Bendito el nombre poderoso del Señor. Entonces Dios nos está diciendo, hay un pacto contigo. No, si tú naciste en el 2050, no importa que Moisés hizo 2000 años antes de Yeshua el pacto, tú estás incluido en ese pacto. Bendito el nombre del Señor. Vamos entonces a recordar las palabras de donde empieza nuestro versículo. Guardaréis pues las palabras de este pacto. ¿Cuál pacto? El que ya se hizo allá antes de entrar a la tierra prometida. El que hizo Moisés con el pueblo. El que le está diciendo, ahora quiero que entiendan, no es cualquier cosa, es un pacto que se hizo. Y dice, guardaréis pues las palabras de este pacto. ¿Para qué? Para ponerlas por obra, para que prosperes en lo que hagas. Bendito el nombre del Señor. Entonces, el ser hacedor de la voluntad de Adonai, eso creo yo que nunca se ha discutido. Aunque esta frase, hacer la voluntad de Adonai, es un recordatorio de lo que
debemos de hacer cada vez que veamos o que oigamos esa palabra, hacer la voluntad de Dios, hacer la voluntad de Dios. Tengo que recordar que es algo que yo tengo que hacer. Pero lo importante de esta declaración no es si hacemos la voluntad de Dios o no, sino cuál es la voluntad de Dios. Eso es lo que yo quiero que hoy entendamos. No si la pones por obra o no. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Yo creo que queda claro que a todos nos queda claro que hay que poner por obra la voluntad de Dios, ¿correcto? A todos. Si yo le pregunto a la hermana Mari, ¿tenemos que poner por obra la voluntad de Dios? ¿Sí? Hermano Portillo, ¿tenemos que poner por obra la voluntad de Dios? ¿Sí? Hermana Ana Mari. Sí, o sea, eso no se discute si hay que ponerla. Lo que se discute es cuál es la voluntad de Dios. Ahí es donde está el problema. ¿Cuál es la voluntad de Adonai? ¿Cuáles son los mandamientos que se deben de poner por obra? Oh, es que bueno, yo creo que el diezmo sí, pero el cuarto mandamiento yo creo que no. Entonces el problema es ¿cuál es la voluntad de Adonai? ¿Cuáles son los mandamientos que debemos de poner por obra? ¿Qué ley debemos de aplicar? ¿Qué parte de la Torah está vigente? ¿Qué parte de la palabra de Dios está vigente? Bendito sea el nombre del Señor nuestro Dios. Lo terrible de estas preguntas que tengo aquí es esto, hermanos, que la respuesta, lejos de ser sencilla y lejos de ser una respuesta que nos satisfaga a todos, son respuestas que son individuales. Aquí ya entra, bueno, pues es que yo creo, es que yo pienso, y cada quien tiene su propia opinión para contestar estas preguntas. No hay una idea general que diga, por ejemplo, para ser salvos, ¿qué se necesita? Una idea general, que todos digan, todos la aceptan. ¿Qué hay que hacer para ser salvo? Tener fe. Bueno, sí, pero más específico, ¿a quién necesitas para ser salvo? A Yeshua. Se dice que hay que aceptar a Yeshua. Eso ninguna iglesia lo discute, ¿verdad que no? Eso no, ninguna iglesia lo discute, excepto la satánica, que hay que aceptar a Satanás. Ok, pero las que son cristianas, todas están de acuerdo en que hay que aceptar a Jesús para ser salvo. Entonces, quiero decirle que nadie discute que hay que hacer la voluntad de Dios. Lo que se discute es cuál es la voluntad de Dios. Ahí es donde entran nuestras ideas personales. Ahí es donde entra, no, pues es que yo creo, es que yo pienso, es que yo me imagino, es que mi pastor dice, es que a mí me enseñaron de esta manera. Ahí es donde está el conflicto, hermanos. Entonces, la respuesta dependerá siempre de la religión que se profese, de la religión que tú tengas, de la denominación a donde tú asistas, de la congregación donde tú te encuentras, de lo que predique tu pastor y de lo que tu pastor piensa. De ahí depende para responder estas preguntas que nosotros tenemos aquí. Entonces va a depender en gran manera de lo que tu rabino opina, de lo que tu pastor opina, de lo que el sacerdote opina y por supuesto de lo que usted quiera creer. Porque hay cosas que queremos creer y hay otras que le hacemos a mil máscaras y no las queremos creer. ¿Aló? Gloria al Señor. ¿Verdad que nomás hay unas que queremos creer y las aceptamos bien fácil? Dios te va a bendecir, te va a prosperar. Amén, hermano. Las aceptamos bien fácil. Pero hay otras que yo pienso que eso ya no está vigente. Entonces, ¿cómo las bendiciones están vigentes y lo demás no? ¿O se anuló todo? ¿O se anula nada? Gloria Mire, al Señor, aleluya. dígalo conmigo. La voluntad de Dios casi siempre dependerá de lo que la religión o denominación enseñe como tal. Vuelvo a decirles, hermanos, vamos a hacer una fiesta titulada Cosecha de Almas. Esa es la voluntad de Dios. Sí, pero la voluntad de Dios es que se salven, que las personas sean salvas. Pero ¿dónde está escrito que hay que celebrar la fiesta de cosecha de almas? Y sin embargo, cuando llegamos, que hay que celebrar la fiesta de la Pascua por pacto perpetuo. Oh, no, eso era para los judíos. Entonces, ¿cómo si tenemos la voluntad de decir, esta fiesta que yo instituyo la
guardamos y esta otra no, que es bíblica. Entonces, la voluntad de Dios casi siempre dependerá de lo que la denominación o religión enseñe como tal. Y aquí hay dos caminos. Si todas las congregaciones nos paráramos aquí, hermanos, aquí, pregúntate tú, ¿qué diría tu pastor? ¿Para dónde dar? A ver, tu líder, tu rabino, a ver, hermano, ¿a dónde le damos? ¿Tú cuál elegirías? A ver, dime. ¿Por qué el de la derecha? Exactamente, ¿por cuál camino vas? Entonces, aquí va a haber pastores que con el simple hecho de que vean a uno caminando contra él, que no, vaya. Y cuando alguien vea que por aquí va uno con no, definitivamente para mí. Cuando vean que alguien va danzando por aquí, saltando, y aleluya, hermano, no, vete por ahí, esa gente demoniada, loca, es por acá el camino. ¿Cierto o no es cierto? Hay bandas que tienen pantalón. Esas son hijas del diablo. Vente, perdido. Por eso busqué esta diapositiva y la puse así. Quería enfrentarnos con la realidad que la voluntad de Dios, ya ven que ahora depende mucho de quién enseña. Y no tomamos en cuenta lo que dicen las escrituras. Las escrituras dicen, no te vayas. Ni a diestra ni a siniestra. Caímos. Ve por la senda antigua. Y ese es un solo camino. No hay dos, no hay tres. Habrá muchas denominaciones y religiones, pero camino solo hay one. Only one. Solamente uno. Y ese no es ni a derecha ni a izquierda. Por muy tonto que sea el que ande en este camino, no se perderá porque ese es derecho. ¿Aló? ¡Aló, amados hermanos! ¡Aleluya! Bendito el nombre poderoso del Señor. Entonces, antes de continuar con el tema, quiero decirles que para abarcar o para entender las congregaciones donde va la mayoría de personas, vamos a ver por qué muchas veces se privan de lo que la palabra de Dios dice, de lo que Dios dijo que hay que hacer. Pero que un determinado líder dice, no, eso no es para nosotros, olvídelo, eso es para gente loca de otra época o para gente sin conocimiento, para gente inculta. En fin, inventan muchas excusas, pero quiero que veamos que hay por lo menos tres. Ya en una ocasión hablé de esto, pero lo quiero recordar, hay por lo menos tres tipos de congregaciones donde la gente va a congregarse. Y vamos a verlo, aquí lo tengo en la pantalla. Uno es la congregación en donde se cuenta con un ministro y unos oyentes calmados. No, hermanos, lean capítulo 15 de Hechos. Amén. Llega el siguiente servicio. A ver, ¿qué leyeron de Hechos 15? Digo que no leyéramos. No nos acordamos. Y ahí el pastor, como tampoco lo leyó, empieza a predicar puras cosas sin sentido, porque a fin de cuentas nadie sabe. Esa es una congregación de gente pasiva. Dos, congregación en donde se cuenta con un ministro y algunos creyentes medios activos. Vamos a hacer esto, amén, hermano, y ahí están. Y todo el mundo dice amén, pero solamente unos dos o tres trabajan. Tercera congregación es una congregación en donde se cuenta con un ministro y creyentes activos. A todos les importa lo que diga la bendita palabra del Señor. Vamos a ver la característica de la primera o el primer modelo de la congregación. Este es el más tradicional. O sea, la mayoría de iglesias, no tuve tiempo de poner denominaciones, pero la mayoría está en este primer modelo de congregación. Este es el tradicional, ya que es el tipo de congregación donde el ministro, solamente él y nadie más que él, asume la responsabilidad de enseñar y transmitir lo que a su parecer o a su soñar, porque soñé, hermanos, tuve un sueño y esta es la voluntad de Dios.
Helen Golden White tuvo un sueño y por eso tenemos adventistas el día de hoy. Joseph Smith tuvo un sueño y una revelación y por eso tenemos los santos Séptimo día. del Séptimo día. no, esos no son del último día, esos son del último de los últimos días. Los santos mormones, para que me entiendan. ¿Y qué pasó? Fue por medio de un sueño y una revelación. Entonces, la primera congregación que estamos viendo es donde el ministro asume la responsabilidad y dice: esta es la voluntad de Dios, hermanos. Así me lo reveló Dios, aunque esté totalmente fuera o en contra de la palabra de Dios. Y todo el mundo dice: amén, hermano. Amén. Con tal de no involucrarnos, con tal de no estar metidos, con tal de no investigar y con tal de que el pastor no me tire piedras. Amén, hermano. Gloria al Señor, aleluya. Caracterizándose esta congregación por un escaso cuestionamiento de lo que se comporta, de lo que se comparte, de lo que, si lo que el pastor diga, no importa. No importa con tal de que diga: hermanos, a mi Dios me reveló que en la televisión es el ojo del diablo, usted no lo puede ver. Ya tuvo una gran revelación, ya la gente: es el ojo del diablo, es el ojo del diablo, no lo veas. Qué increíble que la gente crea mejor que una televisión es ojo del diablo y no que crea que Yeshua es judío. Qué increíble. Pero como el ministro recibió una revelación y nadie lo puede cuestionar, esa revelación es de un santo. Esa revelación es máxima. Esa revelación nadie la puede contradecir. Bendito el nombre del Señor. Entonces, amados hermanos, no nada más quiero decirles: bendito el Señor, cuando una persona está en esta congregación, no puede cuestionar a su pastor, no puede cuestionar a nadie, porque si cuestiona, inmediatamente es: no, hermano, ¿quién cree que fue al instituto aquí? ¿Usted o yo? No, pues usted, pastor. Entonces, ¿quién sabe más? Hermano, pero es que el día del Shabbat, eso no es para nosotros. ¿Es usted judío? ¿Qué? Ya está judaizando aquí, bla, 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 bla. Cosas sin sentido, contradiciendo la misma palabra, pero luego es aplacado. Y va, como que no se queda así el hermano, va y hermano, va con otro hermano: hermano, mira, tú que eres maestro de la escuela dominical, ¿a poco tú crees que el cuarto mandamiento está abolido? Hermano, ¿qué te pasa? ¿Quién eres tú? Si estás apenas aprendiendo aquí, déjalo para los que saben. Va con otro hermanito: no te metas en problemas, el pastor es el que sabe. Entonces, por todos es aplacado. ¿Y qué sucede? Si esta persona no tiene hambre de seguir indagando en las cosas de Dios, pronto su conciencia se cauteriza y llega a pensar que todos los demás tienen razón. Bueno, creo que el que está mal soy yo. Los demás están bien. Yo soy entonces el que estuvo mal desde el principio. Y así ya nadie cuestionó lo que enseña el líder y que los demás ovejas pasivas, hermano. ¿Quiere usted ser uno de esos que nunca cuestiona lo que se les está predicando? ¿Por qué? Porque el líder tuvo una máxima revelación. Pues cuidado. Segundo modelo de congregación. Hermano, yo no sé si el aire está prendido, pero está bien caliente. Se caracteriza en que algunos creyentes tienen interés que los impulsa a adquirir un compromiso con su congregación, con su líder. Trabajan bajo su mando, participan en muchos casos de las enseñanzas, participan. A ver, vamos a analizar ese punto de vista, pastor. Vamos a escudriñar la Biblia, a ver qué dice. Pero al igual que en la anterior congregación, la enseñanza que se expone corre siempre en últimas cuentas por cuenta del líder. En otras palabras, como si ayer cuando el hermano predicó, inmediatamente se veía yo: bueno, sí, el hermano lo que enseñó en términos generales está bien, pero hay algunas cosas que hay que aclarar y que no lo tome todo así literalmente. Ya, eso está diciendo: lo que predicó no sirvió. Entonces, el líder en la segunda congregación también dice el que asume y el que dice: esto está bien o esto está mal. Y los demás: no, te apoyamos, pastor, pero no con
contradicen con la misma palabra lo que se está enseñando. Bendito el nombre del Señor. Entonces, en este modelo de congregación, la gente que despierta y tiene un interés por el Eterno, hermanos, les provoca hambre. Son aquellas personas que anhelan la enseñanza. ¿Pero qué? Su pastor los aplaca. Vamos al tercer modelo de congregación. Este es casi ideal, ya que los congregantes estarán en disposición de seguir el patrón marcado por el líder. El líder quiere buscar, anhela poner en práctica la palabra, anhela enseñar lo que es palabra de Dios, aun cuando eso lo confronte con la tradición, con las denominaciones y lo corran de la denominación. Pero se les permite cuestionar las verdades expuestas, en que lo que tienen en su mente, se les va a permitir avanzar, llegar hasta donde ellos mismos deseen con la palabra. El ministro no debe de saberlo todo, amados hermanos, e incluso su autoridad no se verá afectada cuando él diga: hermanos, eso no lo sé, vamos a investigarlo, vamos a buscar, vamos a indagar, vamos a orar. La enseñanza es responsabilidad del ministro, claro y cierto, amados hermanos, esa es la responsabilidad del ministro. Sin embargo, ustedes, óiganlo bien, ustedes como congregación asumen también una responsabilidad. ¿Cuál? Juzgar lo que se les enseña, sirviéndose como base la Biblia que tienen. Ahora, juzgar no es que usted se ponga de aquí en adelante, vamos a estarme juzgando qué es todo lo que predico. Ya vamos a ver de qué se trata. Bendito sea el Señor. Entonces, alabado sea el nombre de Dios, hermanos. Quiero decirle que la gente que tenga opiniones aún contrarias, hermano, ven, pues vamos a analizarlo. No quiere decir que tengo toda la razón. Pablo lo dijo en estos términos: en parte conocemos, en parte profetizamos, pero cuando Él venga, entonces conoceremos tal como es, tal como son las cosas. Hay un día en que todos vendrán al conocimiento supremo de Adonai. Mientras ese día no llega, ¿puedo asegurar que tengo toda la razón? No. Pero así como yo no puedo asegurar, y con eso no quiere decir que los pastores digan: ¿la ves? Él no está seguro de lo que predica. No, estoy seguro, pero no tengo toda la razón en todo. Pero así como yo digo que no tengo la razón, también no cualquier pastor puede decir: nosotros sí tenemos la verdadera verdad, nosotros sí estamos bien. Entonces, ¿cuál de estos modelos de congregación que acabamos de mirar eres tú? ¿Serás una mezcla de las tres? ¿Serás una mezcla de una o de dos? ¿Cuál es? La pregunta que me lleva a hacerte entonces con eso es: ¿cuál es la voluntad del Eterno? ¿Es la que te enseñan en tu iglesia? ¿Es la que descubres por ti mismo? ¿Es la que te están imponiendo? ¿O es la que tu denominación inculca que tienes que hacer? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Gloria al Señor. Hermano, ¿cuál es la voluntad de Dios? Creo que el desarrollo de cada persona se debe de componer tanto por lo que el ministro enseña como por lo que usted aprende por sí mismo. Usted no tiene que estar esperando a que, como el pajarito, pues nomás abra el pico y yo le traiga el alimento todos los días a su vida. ¿O es usted un pajaraco? ¿Es usted un pajarito? ¿Es usted una pájara que nomás está esperando? Dame de comer, pastor. Gloria al Señor. Pues hay muchos pájaros en la iglesia, en la congregación, que nomás están esperando a que su líder les traiga, y a veces cosas contra la Biblia, pero no pueden contradecir porque no saben nada, porque no se han propuesto aprender nada por propia cuenta, amados hermanos. Bendito el nombre del Señor. Ya no tengo más batería. Gloria al Eterno, aleluya. ¿Me puede traer rápido mi cargador? Gloria a Dios. Gracias, Dios de toda la gloria. Pronto, hermano. Por favor. Gloria al Señor. Gracias, Dios de toda la gloria. Ahí está conectado. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios tienes que aprenderla por medio de tu líder, pero también por medio de ti mismo. No le eches la culpa nada más a tu líder. No nada más dejes las cosas en manos de tu predicador. No nada más dejes en manos de la gente lo que tienes que hacer. Bendito el nombre del Señor. Gloria a Dios, aleluya. Gracias, Dios Todopoderoso. Baruch Hashem. Porque usted es bueno. Denle gloria a Dios, por favor.
Gloria a Dios, aleluya. Gracias, eterno Dios de la gloria. Entonces, ¿por quién corre la cuenta de alimentarnos? A ver, ¿quién es el responsable de que nosotros nos saciemos? Esa es la pregunta. ¿Quién es? Realmente yo. Bueno, vamos a ponerlo en claro. Para eso, Dios levantó a alguien como ministro. Entonces, ¿de quién es la primera responsabilidad? De que tú seas saciado con alimento. El que se supone que dice que es líder. Él. Y de él es la responsabilidad de enseñar de acuerdo a la palabra de Dios. Si él no tuerce, le va a dar cuentas y duro Dios. Pero ya cuando empiezas, por ejemplo, a mi hija Damaris, si su mamá ya no le da de comer, ¿de quién es la responsabilidad de alimentarse? De ella. Ya llega un punto, llega una edad en que es suficientemente grande para hacerse por lo menos un sándwich. Pero no quiere decir que toda la vida va a comer sándwich, porque es lo único que sabe hacer. Hay un día en que tiene que aprender a hacer una sopa, un huevito, etc. Amén. Entonces, ¿de quién es la responsabilidad de estar alimentados? Mía y suya. Alabado el nombre del Señor. Entonces, sin embargo, amados hermanos, muchas de las ocasiones nos sentamos plácidamente a escuchar que nos hablen acerca de la voluntad de Dios y pocas veces cuestionamos si está bien o está mal. Gloria a Dios, aleluya. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacíamos cuando íbamos las primeras veces a una iglesia? Aunque usted no supiera Biblia, llegaba, se me hace que no está bien. Cuestionábamos casi todo lo que se predicaba. Yo por lo menos, todo lo que estaban diciendo, le estaba buscando un cuestionamiento. Pero ¿qué sucedió? Llega un punto en donde el predicador te puede cautivar y ya no cuestionas nada de lo que él esté predicando. Oye, sí sabe, se enseña bien. Aunque predique, nada más de pedir para el conejo. Aunque predique puro conejo. Está bien, está bien. ¿Y la voluntad de Dios? No era sacar para el conejo para ir a grabar otro CD. Pero ahí estábamos diciendo que era la voluntad de Dios. Amados hermanos, entonces pasa el tiempo, le tienes respeto a tu líder, le tienes respeto a tu rabino, ya no analizas muchas veces lo que se te está predicando, y eso puede ser un gran error, amados hermanos. Bendito el nombre del Señor. Con esto no quiere decir que usted se ponga juzgue y juzgue. De aquí en adelante voy a estar juzgando todo lo que diga el rabino. Amados hermanos, hay que entender que aprendamos a discernir lo que es bíblico, y cuando es bíblico hay que hacer lo que Dios dice. Bendito el nombre del Señor. Pero hay que tener una base que te permita juzgar si es correcto o incorrecto. Por ejemplo, hace 5 años, hermanos, tenemos que celebrar la fiesta de los tabernáculos. ¿Y eso qué es? Debemos de celebrar Sukkot. ¿Y eso con qué se trae, hombre? Pero es que encontramos en la palabra de Dios, dice, ¿dónde dice la Biblia? Yo he leído la Biblia de para arriba y para abajo y nunca he encontrado nada de eso. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Determinamos ahora que la voluntad de Dios es lo que diga el pastor. Y como eso no nos ha sido enseñado y no lo sabemos, eso no es la voluntad de Dios. Pero hermanos, hay que celebrar a las madres, miren que usted sabe que amor y que flores, ¿no? Amén, hermano. Gloria al Señor. Ahí no cuestionamos, amados hermanos. Es frecuente escuchar abusos por parte del liderazgo. Es que me aplasta, es que no me dejan opinar, es que no me dejan decir nada. Pues sí, porque la misma congregación ha acostumbrado al líder de que él es el santo, el único que tiene la aureola, el único que es infalible, y es otro papita. Otro papa. No le puedes decir nada porque te corre de la iglesia. No le puedes cuestionar si está mal porque te corre de la iglesia. No puedes decir nada porque el que va para afuera eres tú. Amados hermanos, solamente cuando usted tenga que decirle algo, mire, hágalo con amor. Sea sabio para decir las cosas. Natán sabía que si iba nomás así, David, hijo del diablo, mira, pecador, perjuro.
El que iba a ser atravesado iba a ser él. Aleluya. Pero le estuvo orando al Eterno, Señor, dame una chance, dame palabras sabias, Señor. Y se las da el Eterno. Aleluya. ¿Lo confrontó Natán? ¿A David? Sí, pero con amor y sabiduría. No llegó, hijo del diablo, estás en el infierno, tu reino se acabará, saber, ahora sí no sabes con quién te metiste, mira, yo por eso sigo siendo profeta del Eterno y para que veas que no, eso no fue la actitud de Natán. Hay que decirle a un líder cómo está mal, sí, pero hágalo con sabiduría y con amor. Aleluya. Amén. Amén o no amén, hermanos. Bendito el nombre poderoso del Señor. Entonces, amados hermanos, es frecuente escuchar algo bien importante. Dime, es frecuente escuchar. ¿Quién no ha oído una predicación de los hermanos de Berea? ¿Quién no ha oído? Todos, yo creo que a lo mejor los niños no se acuerdan, los chamacos no se acuerdan, los jóvenes no se acuerdan, pero todos hemos escuchado alguna predicación de los famosos hermanos de Berea. ¿Quiere ver quiénes eran estos famosos? Pablo está siendo perseguido, lo sacan, lo mandan fuera. Inmediatamente, dice Hechos capítulo 17 y versículo 10, los hermanos enviaron de noche a Pablo. ¿Por qué cree que los enviaron de noche? Para que no los vieran. Porque los querían matar. Los enviaron de noche, ¿hasta dónde dice? Hasta Berea. Hasta hay un instituto que se llama Instituto Berea. ¿Y qué nos dice? Y ellos, habiendo llegado, entraron en la única sinagoga que había de los judíos. No había sinagogas romanas, ni sinagogas griegas, ni sinagogas de los mexicanos. Las únicas que había eran de los judíos. Así que no se extrañe de lo que ahí dice. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la congregación, en el lugar donde se reunían los judíos. Y estos eran más que los que estaban en Tesalónica, allá donde los quisieron achicalar. Estos eran más nobles que allá donde los querían matar. ¿Por qué? ¿Y cuántas veces llega uno con un mensaje escritural y le pasa como a Pablo? ¡Ay, con el diablo hereje! No le crean, tal vez ahí. No, hermano, qué bendición esa palabra, pero se va el predicador. No crean, eso es herejías del diablo. Eso es cosas sin sentido. Bueno, ¿de dónde eres tú? ¿De Tesalónica? Que no. O de Berea. Y los de Berea, los que estaban, eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. ¿Por qué? Pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día en las escrituras para ver si lo que Pablo les estaba diciendo era así o eran puras cabezas de pescado. Hoy la gente les traigo un mensaje revelador. Y2K, se apagan las computadoras. Me lo ha revelado Adonai de los ejércitos. Amén. Ay, me voy a quedar sin computadora. Mi Facebook se va a morir. Oh, Dios mío, ¿qué va a pasar? ¿Dónde dice la escritura que tu Facebook se va a morir, hombre? Escudriñando con la palabra, con la escritura, para ver si lo que Pablo estaba diciendo era así o no era así. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Hay gente que le cree más al calendario maya que a lo que Dios ha dicho. Amados hermanos, ¿qué está pasando hoy en día, siglo XXI? Gente intelectual, la gente más estudiada está creyendo más a cosas sin sentido que a las cosas correctas. ¿Por qué eran más nobles los de Berea? Porque escudriñaban, recibieron primero la palabra con toda solicitud, escudriñando las escrituras para ver si las cosas eran así. Vamos a la primera observación de esto que sucedió. La primera observación es que los de Berea eran más nobles que los de Tesalónica. La pregunta es, ¿por qué? Bueno, porque recibieron la palabra con toda solicitud. La palabra solicitud, del griego protumia, es algo así como una mente dispuesta o una mente lista. Y este es el papel que les corresponde a ustedes y a mí cuando estamos oyendo a un predicador. Tener una mente
despierta. ¿Qué es lo que nos corresponde? ¿Quiere ser como nos debería? Voy a estar con una mente lista. Me estoy durmiendo. Hágale como José Martínez. Papá, despierta, wake up. Tengo que estar con una mente lista para captar si lo que me están diciendo es correcto o no es correcto. Amados hermanos, en incontables ocasiones las personas en lugar, y no lo digo por usted, pero a usted se lo estoy diciendo, en innumerables ocasiones la gente en lugar de estar avispada está. Amén, hermano. Amén. Está diciendo amén y no sabe ni a qué. Aleluya. Amén, hermano. ¿Quieren café? Dijo un hermano, hermanos, quiero animales. Amén. Ay, Dios. No. Quiero animales en esta congregación. Amén. Gloria al Señor. ¿Por qué decimos? Porque no estamos despiertos, no estamos avisados, no estamos chispas ahí analizando lo que se está diciendo. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Yo sé que el calor nos pone medio raros. Inventar un abanico para la cabeza. ¿Es cierto o no es cierto entonces, hermanos? Amén, aleluya. Y por eso pasan cosas que deberían de ser importantes y las ignoramos. Segundo lugar, ¿qué nos dice la palabra de Dios, hermanos? ¿Por qué los deberían ser más nobles? Dice que ellos escudriñaban las escrituras. Según el diccionario, escudriñar es averiguar cuidadosamente algo. Sin embargo, es aquí donde el griego nos va a ayudar a entender con mayor amplitud lo escrito, ya que la palabra escudriñar es anacrino. A su vez, esta palabra viene de dos palabras: ana, que significa entre o por, y crino, que literalmente significa juicio, por o entre el juicio. De aquí que los de Berea no indagaban, no solamente estaban indagando, sino que enjuiciaban conforme a las escrituras, si lo que Pablo les decía era conforme a la base, que es el juicio correcto, la palabra de Dios. Ellos no decían, es que mi anterior rabino no me enseñó así, Pablo, eso no puede ser verdad. Ellos no enjuiciaban conforme al anterior rabino, ellos enjuiciaban conforme a la palabra de Dios. Bendito sea el Señor. Gloria al Señor. Aleluya. Y es que para que podamos enjuiciar nosotros las cosas, hay que conocer las escrituras. Para que puedas tener un juicio, o para que puedas hacer un juicio legal, tienes que conocer las leyes. Para que puedas hacer un juicio de la palabra, tienes que conocer la palabra, hermanos. Entonces, este es el papel de los oyentes: juzgar si lo que están diciendo es conforme a la palabra de Dios, someterlo a juicio con la palabra de Dios. Vuelvo a repetirles, hoy en día hay mucha más gente que cree que detrás de Mickey Mouse está un demonio. Uy, hermanos, tiene usted el mismo demonio en la casa. No le ande comprando esa camisa de Mickey Mouse a su hijo. ¿No ve que tiene el demonio? Pero no pueden creer que el Shabbat sea el día de congregación y que es el día de santa convocación y que el Eterno lo dijo. ¿Aló? Gloria a Dios. Aleluya. ¿Qué dice la palabra de Dios? Primera de Juan 3:22. Y cualquier cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él. ¿Por qué? Porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Es la versión del oso. ¿Por qué se llama la versión del oso? Porque en la portada le pusieron a un oso devorándose un barril de miel. Por eso se llama la versión del oso. Se lo puse ahí, esa es la portada de la Reina Valera versión del oso, 1506 me parece. Por eso se llama la versión del oso. ¿Qué dice esta versión? Cualquier cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él. ¿Por qué razón? Porque guardamos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él.
Bendito el nombre del Señor. Reconozco que como personas susceptibles estamos expuestos a que lo que pensamos, a que lo que creemos de la Biblia se vea afectado, primeramente por lo que nos enseñaron desde un principio. Segundo lugar, ¿de dónde venimos? Todo eso juega un papel bien importante. Afecta lo que somos y lo que nos han enseñado desde niños para entender o creer lo que Dios dijo. Prueba de ello es por eso no podíamos creer lo que dice el Antiguo Testamento, porque para nosotros nomás era el Nuevo Testamento. Era difícil creer, a menos que fueran bendiciones. Entonces, pero ¿cuántas cosas de las que creemos llegamos a la conclusión de que son así porque las estudiamos en la Biblia? ¿Cuántas? Pregúntese, a ver. Oye, yo creo esto porque yo lo estudié y ahí la Biblia me dice, no porque me lo dijo me lo impuso mi pastor. Pregúntate, ¿cuántas cosas de las que tú sabes y las crees porque tú lo has aprendido? Y con eso te voy a comprobar que es bien poco lo que has indagado la Biblia. Bien poco. Vamos, entonces, ¿cuál es la voluntad del Eterno? ¿Qué debemos de poner en práctica? Esta, por supuesto, no es una pregunta fácil de responder, pero espero que hagas un alto en el tiempo y reflexiones. Si la voluntad del Eterno la debemos de poner por obra, hoy quiero que te preguntes, ¿cuál es su voluntad que yo debo de poner en práctica? ¿Cuál es? ¿La que me está enseñando el hermano José? ¿La que aprendí? Cuando me decían, córrele, sáltale, bríncale. Gloria al Señor. ¿Cuál es la voluntad? Pregúntate. Quiero que reflexiones en ello. Ya vamos a concluir y dice 1 de Juan 2:3. En esto sabemos que nosotros le conocemos. Bien importante. Pregunta que tengo. ¿Usted conoce a Dios? A ver, listen to me. ¿Usted conoce a Dios? Ya no los oigo tan seguros. No me dice usted que hermanos que llevo 5 años, 10 años en la iglesia, soy predicador, era pastor, era evangelista, era misionero, era hermano líder de los chiquitil, de la femenil, de la viejitil y de todos. Ya no los oigo tan convencidos. ¿Usted conoce a Dios? En esto sabemos que nosotros le conocemos. Si guardamos, el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal, y no se lo dije yo, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Verso 5 de 1 de Juan 2:5. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. ¿Cómo hacer la voluntad del Dios eterno? Al final de la porción semanal, el Eterno nos advierte de que hay 2 acciones. Tú eliges lo bueno o tú eliges lo malo. Libertad no es cuando solamente hay pepinos y pepinos. Es cuando tú puedes elegir entre pepinos y rábanos. La voluntad de Dios es que usted elija lo bueno. Pero esa es la libertad. Dice el Eterno, mira, yo he puesto delante de ti la vida y el bien. ¿Pero qué más? La muerte y el mal. Hay 2 caminos. ¿Cuál quieres? ¿Este o quieres este? Yo te pongo los 2. Pero dice el Eterno, pero te voy a dar un consejo. Quiero que elijas la vida, vivir. Entonces,
te das cuenta que para que llegue a decirnos esto el Eterno es porque ya nos está haciendo saber cuál es su voluntad. Hijo mío, yo quiero que tú te llenes el cuerpo de tatuajes porque quiero que la gente te vea como Una pared manchada. algo importante para la sociedad. Quiero que los varones se dejen crecer el pelo para que lo donen a los de cáncer. Trenza larga. ¿Será esa la voluntad de Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios entonces? Yo ya te he enseñado lo bueno, ya te he enseñado lo malo. Entonces dice la Escritura de la siguiente manera: porque yo te mando hoy que ames al Eterno tu Dios, que andes en sus caminos y que guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos. ¿Para qué? Para que vivas y seas multiplicado y el Eterno tu Dios te bendiga en la tierra en la cual entras para tomar posesión de ella. Esta es la promesa: serás bendito, serás bendición. Él te quiere bendecir, pero ¿cuál es la condición? Anda en su palabra, camina en su voluntad. Bendito el nombre del Señor. Pero si tu corazón se apartare y no oyeres, ¿y qué dice? Y te dejares extraviar y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres. Aquí está uno que dice: dale. El otro te está diciendo: si tú te dejas extraviar, dice el Eterno, si tú te inclinas a otro, dice, si te dejas extraviar, y quiero que te des cuenta, tal vez pensarás, mi denominación, mi pastor, no me llevará a algo. Él predica de Dios, Dios lo usa. Él no está diciendo nada en contra de Dios. Pero dice la palabra: si tú te dejas extraviar y no oyes a Dios, no va a venir la bendición. Tal vez cuando no sabes, Él tiene misericordia. Pero ¿qué cuando ya sabes, amados hermanos? ¿Acaso quiero decirle entonces, no es otro Dios el que dice que la Torá ya no está vigente? ¿Acaso no es otro Dios el que dice que los mandamientos del Eterno han quedado en el olvido por causa de la gracia? No son otros dioses los que piden el diezmo, pero cuando les hablas de comer cerdo dicen que eso no está vigente. No es otro Dios el que toma el mandamiento de no darás imágenes, no te harás ídolos, pero pasan por alto el cuarto mandamiento. ¿No es otro Dios que el de la Biblia? Entonces te hago una pregunta. Cuando se te enseña que usted puede y debe dar diezmo, aleluya, pero que ya no tiene que abstenerse de comer cerdo, ¿es el mismo Dios de la Biblia? ¿Te están predicando del mismo Dios de la Biblia? No, porque Dios dijo que diezmaras, pero también dijo que no comieras cerdo. Eso quiero que quede claro. Entonces, ¿qué es lo que te corresponde? No te dejes extraviar. Hermanos, ya hoy Dios lo santificó todo, hermanos. Puerco, camarón, pata de cangrejo, chicharrón con pelos y todo lo que venga. Ya está todo santificado. No es otro Dios al que dijo que no lo deberías de comer. Pregunto. Aleluya. Amados hermanos, vea esto. Ustedes quebrantan los mandamientos de Dios por causa de vuestra tradición. Eso lo dijo Jesús. Te voy a preguntar esto. ¿Crees que en las denominaciones existentes de hoy en día no tienen tradiciones que quebrantan el mandamiento de Dios? A ver, en la iglesia donde estabas, ¿no hay mandamientos que están en contra de la palabra de Dios? Pero ¿verdad que nomás se señala a los fariseos? Esos hijos del diablo, esos sí eran malos con Jesús. Carne de puerco viva. ¿Acaso crees que el legalismo solo está vestido de negro o de judío? ¿Acaso crees que el legalismo no está metido allá en lo más profundo de las congregaciones? También hay legalismo, también hay tradiciones que muchas veces están en contra de la misma palabra de Dios. Y Jesús lo dijo: ustedes quebrantan los mandamientos de Dios por vuestras tradiciones. Hermano, vamos a celebrar la Pascua. Híjole, hermano,
me hubiera gustado acompañarte, pero es que vamos a celebrar Santa Cena nosotros. No hay problema. Gloria a Dios, aleluya. Yo os protesto hoy que de cierto pereceréis si te dejas extraviar. No prolongaréis tus días sobre la tierra donde vas pasando el Jordán para entrar a tomar posesión de ella. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra ustedes, que los he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. ¿Cómo la vas a escoger? Amando al Señor tu Dios, atendiendo a su voz, siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días. Busquemos cada uno la voluntad del Eterno y con coraje, con valor, vamos a poner primero la palabra de Dios antes que mis sentimientos y antes que lo que me enseñó mi pastor. Hay que poner por primero en nuestra vida la palabra de Dios antes que lo que nos hayan enseñado en contra de la palabra de Dios. Vuelvo a repetir este versículo, 1 de Juan 5:2. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Sus mandamientos no son gravosos. Sus mandamientos no son gravosos. Papito lindo, Rey de toda la gloria, enséñanos a hacer tu voluntad. Danos la sabiduría para de aquí en adelante, como los debería, escudriñar en tu palabra cuál es tu voluntad. Muchas veces pensamos que lo que tal predicador famoso dice, porque tiene mucha gente, esa es la voluntad de Dios. Que porque miles lo están siguiendo, multitudes lo están siguiendo, esa es la voluntad de Dios. Y pasamos por alto, ignoramos lo que tú nos estás diciendo. Pero que hoy tomemos el coraje, el valor de determinarnos a poner en primer lugar tu palabra, Señor. Bendito Dios de toda la gloria. Danos fuerza, Señor. Danos fuerza, papito. Oh Dios de toda la gloria. Bendito eres, porque tú nos estás invitando a un pacto. Tú nos estás invitando. Tú nos estás invitando a entrar en un pacto. Tú nos estás invitando a acercarnos a ti, a las palabras de este pacto, para sentarte a la mesa con el Rey, para que quite tu dolor, para que quite tu tristeza, para que quite tu miseria. Oh, bendito Dios, tú nos estás llamando a entrar en pacto contigo. Tú nos estás llamando a entrar en pacto contigo, Adonai. Tú nos estás llamando a entrar en pacto contigo, Adonai. Gracias, eterno Dios de la gloria. Bendito eres. Gracias, Abba, porque en tu misericordia nos estás llamando a un pacto de verdad, para los que están hoy aquí y con los que no están aquí. Pero es un pacto para guardar tu palabra, es un pacto para poner por obra tu palabra. Maravilloso Dios. Y tú no vas a obligar a nadie, pero quien quiera y decida aceptar este pacto, que lo renueve, que hoy podamos entrar en ese pacto, y que así como Mefiboset, que vivía en la tierra de
donde era miseria, podamos sentarnos ahora a la mesa del Rey, donde hay abundancia de pan, abundancia de palabra, caminando, vistiéndonos, comiendo conforme a la voluntad de Dios. Gracias. Gracias, Eterno Padre. Alabado sea tu nombre. Alabado sea tu nombre. El Rey te está llamando. El Rey te está llamando a ti. El Rey te está llamando en esta hora a ti. No te está diciendo acéptame. No, Él te dice quiero entrar en pacto contigo. El Rey te está llamando para entrar en un pacto. Tú decides si lo aceptas o lo rechazas. Pero Él está aquí para decirte que quiere hacerte sentar en su presencia. Él está aquí para decirte que quiere que comas a su mesa. Quiere quitar nuestra tristeza y nuestra miseria. Y que podamos hoy entender el amor de Dios. Gracias. Gracias, Padre de gloria. Beshem Yeshua HaMashiach. Te damos toda gloria y toda honra a ti, Padre, por esta palabra. Abre mis ojos para ver las maravillas de tu ley. Enséñame tus sendas y quiero poner por obra tu voluntad.